Ok, pues creo que ya está todo listo. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios y luego seguimos con lo de la luz. Vamos a empezar a ver la aproximación de rayos. Entonces, esto era de la clase pasada del espectro electromagnético. Son ejercicios muy sencillos. Dicen, primero, los rayos X, como se usan en medicina, pues, incluso los que no se usan en medicina, todos son ondas electromagnéticas, ¿no? Pero en particular los que se usan en medicina, pues tienen alrededor de esta longitud de onda, o sea, 0.10 nanómetros. ¿Cuál es su frecuencia, periodo y número de onda? Entonces, este es muy sencillo, simplemente tenemos que utilizar la relación entre estas cantidades, frecuencia, longitud de onda y velocidad. Ahora aquí esto lo vamos a tomar como si estuviera en el vacío, aunque no dice específicamente, siempre que no se especifique el medio, pues vamos a suponer que la onda electromagnética pues está en el vacío. Ok, entonces déjenme cambiar acá. Okay. Si tenemos esta relación de C igual lambda por nu. Ahorita la frecuencia lo voy a llamar nu, pues que a veces le llamo nu, a veces F, ¿no? ¿Sí? Y tenemos la longitud de onda, simplemente queremos la frecuencia, ¿no? Es decir, ponemos que la frecuencia es C entre la longitud de onda y simplemente sustituir esto. Entonces vamos a tomar aquí la velocidad de la luz en el vacío, que tenemos que dar 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La longitud de onda está en nanómetros, 0.10 nanómetros, entonces ponemos 0.10 por 10 a la 9, por 10 a la menos 9 metros. ¿Ok? Y bueno, no sé, hay que ver cuánto vale esta cosa. 3 por 10 a la 18. 3 por 10 a la 18, ok. Y esto nos queda entonces en hertz, ¿no? De aquí ya cancelamos metros con metros, nos queda segundo a la menos 1, que son las unidades de la frecuencia, que son hertz, ¿ok? Y ya, eso es todo, muy fácil. Luego dice, hay dos categorías de luz ultravioleta, la A o VA, que tiene un rango de longitud de onda de 320 nanómetros a 400 nanómetros. Esta, la A, no es peligrosa para la piel y es necesaria para la producción de vitamina D, ¿no? O sea, hay que asolearse un poco para producir vitamina D y serotonina y otras cosas, pero no tanto hasta que lleguemos a el grado de radiación de la luz ultravioleta B, que esta va de una longitud de onda de 280 nanómetros a 320 nanómetros más o menos. Esta sí es más peligrosa y puede producir incluso cáncer en la piel, ¿no? Entonces aquí nos piden nada más que encontremos los rangos de frecuencia y los números de onda para estos dos tipos, ¿ok? Entonces tenemos estos dos, este lo tienen en común, o sea, podemos empezar con esta de 280 a 320 nanómetros, que es la VB, la que es peligrosa, y luego va una longitud de onda mayor de 320 a 400 nanómetros, la VA, que esa no es peligrosa e incluso es necesaria, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos estos dos, vamos a ponerlo los rangos como no tenemos de 280 nanómetros
a 320, ¿no? Y luego de 320 a 400. Y quedamos entonces que de 280 a 320 es la VB. Y de 320 a 400 la VA, ¿no? Igual aquí quedamos las frecuencias, estas son exactamente lo mismo que en el otro. Vamos a calcular estas tres. Para esta pues sería 3 por 10 a la 8 entre esta longitud de onda por 10 a la 9 metros y luego 3 por 10 a la 8 entre 320 y la última es entre 400. Ok, entonces hay que ver que nos dan todas estas cosas en cada uno. El primero queda 1.07 por 10 a la 15, ¿no? Y nos van checando todos esos Sí, está bien. hertz. Ok. Y luego para el otro lo tenemos. Vamos a ponerle 9.37. Este está por 10 a la 14 hertz. Y el último este nos da 7.5. Y ya tenemos todos los rangos. Entonces, de hecho, incluso lo podemos poner como, por ejemplo, si este último lo puedo escribir como 7.5 por 10 a la 2 por 10 a la 12, ¿no? Entonces, esto lo podría escribir como 750 megahertz. Nada, para poner unos números así más significativos, o sea, todos están podemos poner todos en términos de megahertz, ¿no? Entonces, este sería 750 megahertz, y este de acá, el segundo, entonces, que también está la 14, sería como 937 megahertz. Y el primero está a la 15, ¿no? Entonces podemos poner como 10 a la 3, y luego 10 a la 12. Si lo ponemos en términos de megahertz, entonces este quedaría como 1070, incluso lo podemos poner como 1100, ¿no? Aproximándolo. Megahertz. Entonces, pues sí, como ya sabemos que frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales, como está aquí, se nunca cambia. Entonces, para el rango de la VA, que tiene las longitudes de onda mayores, tiene frecuencia menor, ¿no? Entonces, acuérdense, aunque todavía no lo vemos así específicamente, pero la frecuencia siempre la vamos a asociar con la energía. Entonces, estas son de menor energía, ¿no? Como tendría que ser. Y estas de acá, las dos de acá abajo, ¿no? Entonces, esta de acá, entonces, iríamos como de 750 megahertz a 937 megahertz, es el rango de la UVA, la radiación ultravioleta, que es benéfica para el ser humano, y luego de 930 en adelante,
pues ya es donde estamos en el rango de la radiación ultravioleta peligrosa, ¿no? De 937 MHz en adelante. Entonces lo podríamos tomar como de unos 900 MHz en adelante. Ya estaríamos en el rango de la radiación ultravioleta B, que es la peligrosa, ¿ok? Y ya, bueno, pueden calcular también el número de onda para cada una. Eso ustedes háganlo ahí después. Simplemente, como ya tenemos las longitudes de onda, pues sabemos que es K 2pi entre lambda, ¿no? Entonces podríamos también sacar el número de onda para esos tres valores que definen los rangos, ¿ok? Bueno, entonces eso ustedes háganlo después. Vamos a ver el último. Dice, se trabaja en una nueva técnica para matar células cancerosas golpeándolas con pulsos de luz de alta energía. O sea, esto sería como, bueno, está en el rango de 10 a la 12 watts, ¿ok? De hecho, aquí entonces nos están dando la potencia, ¿no? No la energía tal cual. Por tiempos muy cortos, los pulsos revuelven el interior de las células sin que exploten, que es el objetivo de trabajar con luz, con radiación. Con radiación por un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Por eso lo llamamos pulsos, para que no explotemos las células, sino que no tiene ningún caso. Y luego dice, si modelamos una célula típica como un disco de 5 micrómetros de diámetro y el pulso dura 4 nanosegundos, con una potencia promedio de 2 por 10 a la 12 watts, ya estamos en este rango de potencia, y suponemos que la energía se distribuye uniformemente sobre la superficie de 100 células por cada pulso, encuentra la energía que se le suministra a cada célula por pulso, y la intensidad en watts sobre metros al cuadrado. Aquí está, debería ser un superíndice, ¿no? Pero aquí está mal. Ok. Entonces, simplemente lo que necesitamos aquí es, bueno, acuérdense que vamos a ponerle la potencia, es energía entre tiempo, ¿no? Acuérdense. En el SI, la potencia está medida en watts, la energía en joules y el tiempo en segundos, ¿no? Entonces tenemos que un watt es un joule entre un segundo. Y lo que queremos, lo vamos a poner así como potencia igual a energía entre tiempo. Tenemos la potencia y tenemos el tiempo, pues podemos sacar la energía, ¿no? Directamente. Bueno, directamente, simplemente aquí despejamos la energía. Y nada más sustituimos, ¿no? Entonces, vamos a tomar esta, la promedio de 2 por 10 a la 12 watts. Por el tiempo que dura el pulso, que son 4 nanosegundos. Esto nos va a dar la energía que recibe, ¿no? En joules ya directamente. Y entonces, esto que nos queda 8, ¿no? 2 por 4, 8 y 10 y 12 menos 9. 8,000, ¿no? 8,000, sí, 8,000. O podemos ponerlo como 8 kilojoules. ¿Ok? Si esto lo dividimos entre 100 células, entonces, esto sería como la energía total, ¿no? Digamos, vamos a poner aquí una T mayúscula. Y luego la energía por célula. Vamos a ponerle una C ahí de subíndice que sea por célula, simplemente dividir esta energía total
los 8000 joules entre las 100 que tenemos, ¿no? O sea, cada pulso abarca unas 100 células en promedio. Y entonces, pues nos queda 80, ¿no? Joules, tal cual. Es la energía por célula. Ya está. Y luego queremos la intensidad. Entonces, la intensidad simplemente lo podemos definir como potencia entre área y otra forma, bueno, si ponemos la definición de potencia, tenemos ahí arriba de energía entre tiempo, entonces esto lo podemos poner como energía entre área por tiempo. O sea, a final de cuentas es como un flujo, podemos llamar así, ¿no? O sea, si pensamos en una superficie que por lo general se toma transversal, o sea, podemos, solo para que se entienda cómo es el concepto, pensemos en un tubo, por ejemplo, que tenga una sección transversal circular, en este caso, que de alguna forma esté recibiendo energía. Entonces, si nos paramos aquí en algún punto y vemos la energía que atraviesa esta superficie por tiempo, en alguna unidad de tiempo, entonces eso le llamamos el flujo, también lo podemos llamar intensidad, ¿no? Es para que se entienda cuál es el concepto físico de esto, ¿no? Entonces, la energía que pasa por un área en un determinado tiempo, ¿no? Y en términos de la potencia, pues entonces lo ponemos así simplemente como potencia entre área. En la tarea tenían un problema de este tipo, ¿no? Entonces faltaba ver esta parte de donde estaba definida la intensidad, ¿no? Bueno, pues aquí pues ya no haces sustituir directamente, ya tenemos la potencia. Bueno, hay que sacar el área. Si lo tomamos cada célula con un disco de 5 micrómetros de diámetro. Entonces, el área, pues vamos a tomar, vamos a suponer que son circulares, es una buena aproximación. Entonces tenemos 100 células y ponemos el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces 100 por pi. Y el radio, el dato que tenemos ahí es el diámetro, ¿no? Son 5 micrómetros, entonces la mitad de eso es el radio. 2.5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Eso directo pues nos da toda el área donde está actuando el pulso, ¿no? Pues aquí en realidad nuestra área sería como formada por las 100 células, ¿no? Esta área que dibujé aquí, así tendríamos ahí las 100 células ahí circulares, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cuánto les da esto? 2.5 por 10 a la menos 6 al cuadrado por pi por 100. Y esto pues queda 1.96 por 10 a la menos 9. Esto está en metros, ¿no? Metros al cuadrado. Entonces el área, 1.96 nanómetros. No, pues está 2 metros al cuadrado, entonces no serían 1.96 nanómetros al cuadrado, ¿no? Vamos a dejarlo así. 1.96 por 10 a la menos 9 metros al cuadrado. Y entonces la intensidad, pues es la potencia que ya tenemos de 2 por 10 a la 12 watts entre esta área, ¿no? Ok, ya está. Entonces esto da
1.018. Bueno, me voy a poner 1.02 por 10 a la 21 watts entre metros al cuadrado, ¿no? Ahí está. Y ya está, ¿no? Entonces está muy sencillo. Con esto creo que ya pueden hacer todos los problemas de la tarea, de la primera tarea. Entonces vámonos a la siguiente parte. A ver hasta dónde podemos llegar. Porque hoy tengo otra junta. Siempre hacen las juntas los miércoles a las 3. Entonces, pues vamos a tener que cortarle antes. Pero bueno. Entonces, dejen cambiarles la otra presentación, ya la tienen ahí en Ubiqua. Vamos a empezar a ver ya la luz. Vamos a utilizar las propiedades estas de rayo. Pues no, dejen de cambiar aquí de presentación. Mientras ustedes la pueden bajar de Ubiqua para que la vayan ahí siguiendo, si ya la tienen. Profesor, Sí. ¿subirá los, ejercicios de práctica resueltos? ¿Estos que hemos estado haciendo? Ajá. Si les puedo poner las soluciones, o si no, pues lo checas ahí en las grabaciones de la clase. Pero si quieres también pues le subo ahí las soluciones escritas, ¿no? Claro, si tenemos duda de la tarea le podemos preguntar, ¿no? Sí, claro. Gracias. Siempre. Déjenme encontrar aquí esto. Ya no me acuerdo cómo le había puesto, creo que luz, ¿no? Nada más. Bueno. Pues creo que es esta. Si no es esta, pues ya ni modo. Vamos a usar esta de todas formas. Propagación de la luz. Sí, creo que sí es esta. Ok, sí. Entonces, la vez pasada vimos esto del espectro electromagnético y de las ondas electromagnéticas, que al final de cuentas son ondas transversales sinusoidales entre el campo eléctrico y el magnético, ¿no? Que siempre son perpendiculares entre sí. Bueno, entonces para la descripción que vamos a utilizar las próximas semanas, en vez de trabajar con las ondas, es mucho más sencillo utilizar la descripción de rayo. Entonces, y para pensar en la onda electromagnética que está avanzando, nos podemos fijar, por ejemplo, en las partes donde el campo eléctrico y el magnético tienen la mayor intensidad, o sea, donde estaríamos acá en la cresta de ambos. Parece que estas son las ondas sinusoidales. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos la mayor intensidad del campo eléctrico, que también corresponde a la mayor intensidad del campo magnético. Y a esto le asociamos, en este caso, un rectángulo aquí que le vamos a llamar frente de onda, suponiendo que nuestra onda que se está propagando es rectangular, también podría ser esférica, ¿no? Eso no importa mucho. Pero entonces vamos a pensar en una sección transversal, por decirlo así de alguna forma, aquí en las dos ondas estas, eléctrica y magnética, en los puntos donde son mayores los campos, y eso le vamos a llamar un frente de onda, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el frente de onda, pues es como se va desplazando la onda electromagnética y la luz, ¿ok? Entonces podemos olvidar, una vez que ya entendimos lo que es la onda y cómo están relacionadas con la función de onda, nos podemos olvidar de la descripción matemática de la onda y trabajar con el concepto de rayo, que es mucho más sencillo para lo que vamos a hacer.
Entonces, primero pensamos en estos frentes de onda, que son las secciones transversales, donde los campos eléctricos y magnéticos son mayores. Y en vez de pensar en la onda esta sinusoidal, en las dos ondas sinusoidales, pensamos en estos frentes de onda que van avanzando. Entonces, atrás del frente de onda, pues tenemos estos campos eléctricos y magnéticos que son constantes, porque todos estos corresponden a un frente de onda, que es donde la intensidad es mayor. Pues aquí tenemos este, y luego vamos a tener este, y luego vamos a tener este, conforme va avanzando la onda, ¿no? ¿Ok? Y son cero por delante del frente de onda, ¿no? Entonces pensemos como en este cuadrito que va avanzando así en el tiempo. Es el frente de onda. Y nos podemos imaginar entonces una línea que sea perpendicular a estos frentes de onda y que se mueva en la misma dirección en la que van avanzando los frentes de onda, y a eso le vamos a llamar un rayo de luz. ¿Ok? Entonces, el concepto de rayo pues, es mucho más intuitivo, lo pueden entender más fácil. En realidad lo que se está propagando ahí en el espacio es la onda electromagnética. Pero podemos pensar en estos frentes de onda y entonces imaginarnos que el rayo son estas líneas perpendiculares a los frentes de onda, ¿no? Eso es a lo que le llamamos la aproximación de rayos. Entonces, pues siempre los vamos a pensar, los vamos a dibujar y los vamos a utilizar como si fueran rectas paralelas que van en la misma dirección de propagación de la onda electromagnética y siempre son perpendiculares a los frentes de onda, ¿no? Pues, como les decía, aquí es suponiendo que tenemos un frente de onda plano, podríamos tener frentes de onda esféricos. Por ejemplo, si consideramos una fuente de luz puntual, que podría ser simplemente un foco que está allí en el techo de una habitación y lo vemos a una distancia más grande, el foco pues, va a radiar en todas las direcciones, ¿no? Entonces, en realidad, ahí vamos a tener frentes de onda esféricos. Igual, los rayos los vamos a tomar perpendiculares a estos frentes de onda, y entonces en este caso pues van a tener direcciones radiales, ¿no? Simplemente son rectas radiales. Aquí no son paralelos como acá, pero son rectas radiales a estos frentes de onda esféricos. Perdón, son rectas radiales que siempre son perpendiculares a estos frentes de onda esféricos. ¿Ok? Bueno. Y después vamos a ver con mayor detalle qué pasa cuando la luz atraviesa aberturas, cuando la radiación atraviesa aberturas. Ahorita simplemente lo que necesitamos saber así, en general es, por ejemplo, podemos dividirlo en tres casos, suponiendo que nuestra abertura es, que el tamaño de la abertura, que vamos a llamar D, esto de aquí, es mucho mayor a la longitud de onda de la radiación que tenemos aquí, que es más o menos del mismo tamaño, es otro caso, y que sea mucho más pequeña que la longitud de onda, ¿no? O al revés, podemos pensar que si la longitud de onda de la radiación es mucho menor que el tamaño de la abertura, entonces los frentes de onda, que en este caso aquí están dibujados planos, pues pasan por la abertura sin distorsionarse, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, aquí seguiríamos teniendo estos frentes de onda acá, planos, y los rayos, pues aquí, paralelos y perpendiculares a los frentes de onda, ¿no? Cuando la longitud de onda de la radiación que está incidiendo aquí en la abertura es más o menos del mismo tamaño que la abertura, o sea, aquí estaremos pensando en una abertura pequeñita, muy pequeñita, porque son casi del mismo tamaño que la longitud de onda. Entonces, fíjense, aquí lo que tendríamos es, si aquí tenemos estos frentes de onda planos, entonces una vez que pasan por la abertura, esto cambiaría a frentes de onda esféricos. Entonces, en realidad aquí nuestra abertura es como si fuera una fuente puntual de luz, no le cuentas, ¿no? Como les decía el ejemplo del foco en la habitación. Si es que la abertura aquí es más o menos del mismo tamaño que la longitud de onda, ¿no? Y después esto lo vamos a ver qué consecuencias tiene para los aparatos ópticos.
Y esto de hecho está relacionado con otro fenómeno que vamos a ver, que se llama difracción, ¿okay? Que vamos a ver más adelante. O sea, vamos a ver que la luz se difracta al pasar por una abertura, ¿no? Y básicamente son estas cosas que tenemos aquí. E igual si la longitud de onda es mucho, aquí es como si fuera más o menos del mismo tamaño que la apertura, ¿no? Si la longitud de onda es mucho mayor que la apertura, o sea, aquí la apertura es todavía más pequeña que en este caso, pues también vamos a tener, y aquí inciden frentes de onda planos, vamos a tener, después de que pasa la luz por aquí, vamos a tener como si esto fuera una fuente puntual de luz, y tendríamos frentes de ondas féricos, ¿ok? Entonces, una secuencia de estos dos casos que después los vamos a asociar con la difracción. Doc, Doc, ¿y a qué se debe que adquieran esa forma? O sea, es como si adquirieran, como si pasaran por un cuello de botella las ondas y después se tuvieran que comportar así. Sí, y justo a este fenómeno por eso le damos ese nombre especial de difracción, ¿no? Pero esto lo vemos con mayor detalle más adelante, primero hay que entender otras cosas y vamos a ver por qué pasa, ¿no? ¿Sí? Básicamente o sea, interactúa aquí, la abertura es pequeña y entonces eh, es como si, digamos que acá los bordes interactuara de alguna forma como si se desbordara de este lado la radiación, ¿no? Ahorita es una forma así intuitiva de imaginarlo, después lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo en este caso de acá. Bueno. O sea, vamos a ver el efecto que tiene estos bordes, ¿no? Justo es lo que tiene que ver ahí en la difracción. Bueno. Ahorita por el momento que nos vamos a concentrar en la parte de la óptica geométrica, necesitamos primero entender lo que es la reflexión y la refracción. Es muy sencillo, entonces, a partir de ahora entonces nos vamos como les decía, nos vamos a restringir a esta aproximación de rayos y nos vamos a olvidar por un momento de las ondas, después lo vamos a retomar otra vez las ondas. Pero para lo que vamos a hacer, ahorita basta con la descripción de rayos, ¿no? Entonces vamos a dibujar los rayos así, como estas rectas. En realidad aquí lo que está incidiendo son las ondas electromagnéticas, ¿no? Y después cuando veamos la otra forma que tiene la luz de interactuar, en la forma de partícula de la luz, que son los fotones y que vamos a ver más adelante, pues en realidad como partícula tendríamos aquí bolitas rebotando, ¿no? Pero esa descripción o esa dualidad de la luz como partícula es útil en otras descripciones, ¿no? En esta no. Pues aquí vamos a poner que son rayos. Y entonces, por ejemplo, podemos tener de estas dos cosas, así como ejemplos límites y cosa intermedia, ¿no? Si la luz incide en una superficie suave, entonces pues va a rebotar. Bueno, parte se va a transmitir si el medio es transparente o semitransparente. Eso ahorita lo vemos en un momento. Y parte va a rebotar, ¿no? A esto del rebote es al que llamamos reflexión, o sea, simplemente que se refleja en una superficie, ¿no? ¿Okay? Si la superficie es suavecita, entonces ahorita vamos a ver que justo el rayo reflejado tiene el mismo ángulo que el rayo incidente de acuerdo a una línea imaginaria que trazamos aquí, ¿no? Si la superficie es irregular, entonces pues aquí puede pasar de todo, ¿no? El rayo reflejado pues ya no va a tener simetría con respecto al incidente, ¿no? Es otra forma de verlo. En una superficie suave pues, tenemos esta simetría entre el rayo incidente y el reflejado. Si la superficie es irregular, pues ya no tenemos esa simetría, ¿no? ¿Okay? Y bueno, aquí es nada más para la reflexión. Ahorita vemos también con lo que se transmite, por ejemplo, qué consecuencias tendría esto de una superficie rugosa y esta que sea así suavecita, ¿no?
¿Ok? Bueno, entonces a estos dos tipos simplemente les llamamos reflexión especular y reflexión difusa, ¿no? Especular de espejo, justamente. Como aquí, acá la superficie del agua que está en calma completamente, es una superficie suave, actúa como un espejo. Los rayos se reflejan y tenemos justo esta... bueno, después vamos a ver cómo se forman las imágenes, pero entonces aquí tenemos justo esto, actúa como si fuera un espejo, ¿no? Tenemos esta simetría entre el rayo incidente y el reflejado. En cambio, si la superficie es rugosa, como aquí, pues esto creo que es un pavimento, ¿no? Algo así, que tiene ahí irregularidades. Los rayos incidentes y los reflejados pues, no tienen simetría, se reflejan ahí dependiendo de cómo sea acá la superficie. Y entonces tenemos una imagen difusa, ¿no? Bueno, me estoy adelantando un poco, después vamos a ver esto de la creación de las imágenes y demás, pero a esto le llamamos reflexión difusa, ¿no? Reflexión especular y reflexión difusa. Bueno. Y lo que tenemos que saber de la reflexión, ahorita vamos a suponer que tenemos de la reflexión especular, una superficie suave. Tenemos esta simetría, entonces. Este es el rayo que incide, pega en la superficie suave, se refleja, es el rayo reflejado, y tenemos esta simetría en ambos que la expresamos de esta forma. Suponemos aquí, trazamos una línea imaginaria que sea perpendicular a la superficie, esto le vamos a llamar la normal. Y con respecto a esa línea imaginaria, la normal que es perpendicular a la superficie, tenemos que el ángulo entre el rayo incidente y la normal va a ser el mismo que el ángulo entre el rayo reflejado y la normal. ¿Ok? Son completamente simétricos. Y entonces estos ángulos son los mismos, ¿no? Esto que le puse aquí como θ1 igual a θ1', ¿ok? Y lo podemos tomar como si todo esto, bueno, de hecho todo esto están en un solo plano, ¿no? O sea, esta es la superficie, que acá lo puedo poner así para que se vea mejor. Y aquí está dibujado un solo rayo incidente y un solo rayo reflejado, ¿no? Podemos tener aquí muchísimos. Pero entonces siempre el rayo incidente va a estar en el mismo plano que el rayo reflejado, o al revés, el rayo reflejado siempre va a estar en el mismo plano que el rayo incidente, la normal, junto con la normal, y entonces estos dos ángulos son el mismo, ¿ok? Bueno, facilísimo. Para el otro proceso, pues ahorita vamos a ver nada más estos dos, la reflexión. El otro proceso es que la luz, si tenemos un medio que sea transparente o semitransparente, es decir, que no refleje completamente la luz, entonces incide un rayo de luz, parte se va a transmitir, parte se va a reflejar, ¿no? ¿Okay? Esta parte que se refleja acá, pues es lo que acabamos de ver, estos dos ángulos son lo mismo, tenemos aquí la normal. La parte que se transmite en el medio, entonces para la reflexión aquí nada más importaba la superficie, ¿no? Ahora vamos a tomar todo el medio. Por ejemplo, podemos imaginarnos que aquí tenemos un bloque de vidrio o de algún plástico, lo que sea, y está incidiendo la luz desde el aire, ¿no? Entonces, incide la luz, parte se refleja, parte se transmite. Entonces, a lo que se transmite le llamamos el rayo refractado. Este fenómeno es lo que decimos que es la refracción de la luz. ¿Ok? Y utilizamos la misma, esta normal, que es una línea imaginaria perpendicular a la superficie. Y podemos tener reflexiones y refracciones varias, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es una foto de un experimento real. Este es un bloque de lucita. Acá hacen incidir un láser. Entonces, el 1 es el rayo incidente, el 2 es el rayo reflejado del 1, entonces aquí estaría la normal, que es nuestra línea imaginaria perpendicular a la superficie, que iría todo esto por acá. El 3 es el rayo refractado, que
pasa de este medio a este otro medio, en este caso del aire a la lucita, llega acá al final del bloque y se refleja también, ¿no? Y aquí otra parte se va a refractar también. Entonces aquí hay otro cambio del medio, ¿no? Otro cambio de, aquí pasaría de la lucita al aire nuevamente. Entonces acá el 4 es el rayo reflejado del 3, ¿no? Y si aquí se refleja, y luego el 5 es el rayo refractado del 4. Pasamos de la lucita al aire, ¿ok? Entonces, siempre que la luz pase de un medio a otro, vamos a tener refracción, ¿ok? Y básicamente es eso. Y bueno, al pasar de un medio a otro, entonces va a cambiar la velocidad de la luz en ese medio, ¿ok? Entonces esto que tenemos aquí. Pues aquí tenemos la velocidad de la luz en el aire. Al pasar aquí a la lucita, pues va a tener otra velocidad en este medio. Igual que con la reflexión, pues el rayo refractado también va a estar en el mismo plano que la normal y que el rayo reflejado, ¿no? Está aquí. O sea, todo esto está aquí en un mismo plano. Otra cosa que se puede determinar experimentalmente es que si la velocidad, estas velocidades son las de la luz, ¿no? Estos subíndices son los del medio, o sea, digamos, este es el medio 1 y este es el medio 2. En este caso, el medio 1 sería el aire y el medio 2 el vidrio. Si la velocidad de la luz en el medio 1 es mayor que la del medio 2, el rayo refractado se va a aproximar a la normal. Acá tenemos la normal, entonces va a estar más cerca de la normal, ¿no? Si pasa al revés, si la velocidad del medio 1 es menor que la del medio 2, entonces el rayo refractado se va a alejar de la normal, ¿no? Y aquí lo podemos ver en esta foto. Con el rayo 1 y el 3, entonces aquí pasamos del aire a la lucita. La velocidad de la luz en el aire pues, es mayor que la lucita. Aquí está nuestra normal. El rayo refractado está más cerca de la normal, ¿no? Y acá con el 4 y el 5, entonces estamos al revés. Ahora vamos de la lucita, sería el medio 1 y el aire sería el medio 2. Aquí la velocidad de la luz es menor que acá. Aquí está nuestra normal. Y entonces ahora el rayo refractado está más lejos de la normal, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y esto de acá es una relación experimental, ¿no? Los ángulos para el caso de la refracción, perdón, y las velocidades de la luz en los dos medios siguen esta relación. Bueno, en realidad tenemos una relación entre los senos del ángulo y la velocidad de la luz, ¿no? En los dos medios. Aquí estos ángulos, entonces, es este de acá el que estamos considerando. Este es el ángulo 1, que hace el rayo incidente con la normal, y este es el ángulo 2, que hace el rayo refractado con la normal. ¿Ok? Ya sabemos que el rayo reflejado pues, es el mismo que acá, que este del incidente, ¿no? O sea, acá estos de 1 y 2 se refieren a estos ángulos, ¿ok? Y lo que se encuentra experimentalmente, entonces, es que el seno del ángulo del rayo refractado entre el seno del ángulo del rayo incidente es igual a la velocidad de la luz en el segundo medio entre la velocidad de la luz en el primer medio, ¿ok? Bueno. Y a ver si me da tiempo de llegar a la formulita esta. Vamos a definir un índice de refracción que es una propiedad de cada uno de los materiales en los que incide la luz, simplemente como este cociente de la velocidad de la luz en el vacío a la velocidad de la luz en el medio. ¿Okay? Entonces, tomando como referencia la velocidad de la luz en el vacío, medimos cuál es la velocidad de la luz en el medio, hacemos este cociente y eso le vamos a llamar el índice de refracción del material, que es una propiedad de cada material. ¿Okay? Y como es un cociente de dos rapideces, esto no tiene unidades, es simplemente un número adimensional. Entonces, por ejemplo, aquí está una tablita con algunos índices de refracción comunes. El del aire,
como ven aquí, es prácticamente 1, ¿no? O sea, no es, para tener 1, pues tendríamos que tener C entre C. Solamente en el vacío tenemos exactamente 1, ¿no? Pero si ven aquí, pues estos 1.000293 lo podemos aproximar como 1. Entonces, de hecho, siempre que estemos en el aire, o en general en la mayoría de los gases que estén en esas condiciones, siempre podemos tomar el índice de refracción como 1, aunque no estemos en el vacío, ¿no? Es una aproximación nada más. Sí, Julián, dime. Doc, entiendo que la rapidez de la luz en el vacío pues es mayor porque pues precisamente la luz tiene como que el camino libre, ¿no? Pero por ejemplo en la imagen que nos pone del material, supongo que la luz se encuentra con muchísimos átomos y moléculas de sílice y demás cosas que van a componer el cristal o con el material. Entonces mi duda es, ¿cómo se comporta ahí la luz? O sea, ¿la luz tiene la capacidad de abrirse hueco entre los átomos o literalmente desplazar a los átomos Okay. o atravesarlos? Sí, parte de eso lo vamos a ver más adelante, ya hacia el último tramo del curso, porque para eso necesitamos la descripción de la luz en términos de partícula. Ah, ok. Y ahí tenemos que meterlo algunas propiedades cuánticas. De hecho, la luz puede ionizar los átomos. Eso sí lo sabemos. Bueno, eso ya se lo pueden imaginar incluso antes de que lleguemos a eso. O sea, la radiación, dependiendo de su energía, pues puede botar los electrones de los átomos, ionizarlos y causar bastante daño, ¿no? Pero pues vamos a ver más qué pasa con la interacción de la luz con la materia, qué pasa con la luz incide en otro medio, ¿no? Ahorita simplemente lo pensamos como rayos. Y pues sí, efectivamente la velocidad de la luz en el vacío es el límite en la naturaleza, ¿no? En todo el universo. Lo podemos pensar ahorita de esa forma. Entonces, si estamos en un medio que no sea el vacío, entonces necesariamente tiene que ser o menor o igual su rapidez en ese medio, ¿no? Entonces, de hecho, siempre es menor, pero en estos casos, cuando estamos en el aire, pues lo podemos tomar como si fuera la misma, ¿no? Es una buena aproximación porque donde difieren, pues ya está por acá con la cuarta cifra decimal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahorita pensemos en eso, que la rapidez de la luz en el vacío es un límite, de acuerdo con la relatividad de Einstein. Nada que tenga masa se puede mover más rápido que eso. Entonces, si la luz incide en otro medio, o es la misma rapidez o es menor, ¿no? Entonces lo podemos tomar ahorita como algo experimental y siempre, pues, lo que se encuentra es que es menor, ¿no? Bueno. Y después más adelante vemos todo esto de cómo interactúa ya a nivel molecular y atómico, ¿no? Con la materia. Bueno. Y entonces así pues cada material pues va a tener distintos índices de refracción. Entonces acá tenemos algunos sólidos de los más comunes. El diamante, la fluorita, el vidrio, crown, como de los materiales de laboratorio, el hielo, poliestireno, la sal. Esto de la lucita, bueno, por aquí no está, pero es un tipo de poliestireno, entonces debe estar por aquí más o menos. Y de hecho estos bloques de lucita los vamos a utilizar, ¿no? Cuando hagamos las prácticas, así como este que les puse aquí. Son muy útiles para hacer estos experimentos de reflexión y refracción, ¿ok? Nos debería de dar un índice de refracción por acá, ¿no? Una de las prácticas es que midan el índice de refracción del material. Entonces les debe dar de por aquí, ¿no? Ok, entonces pues, la mayoría de los materiales ya está catalogado ahí su índice de refracción. Esta es su definición. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora otra cosa importante es que por un momento vamos a regresar a la descripción de onda antes de seguir con la descripción de rayo, nada más para entender qué pasa aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la luz que incide de un medio a otro, ¿no? Puede ser este aire y algún vidrio, por ejemplo. Aquí tiene una cierta longitud de onda y acá está incidiendo de manera que cambia su longitud de onda, ¿no? Aquí está la longitud de onda del medio 1 es mayor que la longitud de onda del medio 2. Cada uno de estos pues, va a tener su índice de refracción
Aquí estamos suponiendo que estamos en el caso como en la interfase del aire lucita, por ejemplo, o aire-agua. Esta sería la rapidez de la luz en el medio 1, que aquí lo estamos tomando mayor que la rapidez de la luz en el medio 2, ¿no? Está ejemplificado acá con el tamaño de las flechitas. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos va a tener su índice de refracción, ¿no? Como lo acabamos de definir, C entre la velocidad aquí en el medio 1, C entre la velocidad en el medio 2. Y entonces acá tenemos esta longitud de onda 1, que es mayor que esta longitud de onda 2. Entonces podríamos pensar que si cambia la longitud de onda, también va a cambiar la frecuencia, pero lo que tenemos es que en realidad la frecuencia no cambia. ¿Cómo puede ser eso? Pues justo porque cambia la velocidad, pero C no cambia, ¿no? Cambia la velocidad, entonces cambia la longitud de onda, pero entonces la frecuencia se mantiene constante. Y esa es otra forma de ver por qué entonces acá es la rapidez de la luz en un medio que no sea el vacío, tiene que ser menor. ¿Por qué no puede cambiar la frecuencia? Para eso también nos tenemos que esperar la descripción cuántica, pero como les había dicho, la energía la vamos a asociar a la frecuencia. Entonces, si cambiara la frecuencia aquí en la interfaz de aire lucita, por ejemplo, eso significaría que estaría cambiando la energía también, ¿no? Si quedamos que la energía está asociada a la frecuencia. Y entonces simplemente por pasar de un medio al otro, perderíamos energía o ganaríamos energía. ¿Ok? Sin que haya nada aquí, ¿no? Entonces, simplemente es un cambio de fase de un medio a otro, ¿no? Pasamos del aire al plástico o al vidrio. Y entonces no hay forma de que estamos perdiendo, ganando energía, ¿no? O sea, dicho de otra forma, si la frecuencia cambiara, violaríamos la ley de la conservación de la energía. Que hasta donde sabemos, teórica y experimentalmente, siempre se cumple a todos niveles en todo el universo, ¿no? La energía siempre se conserva, entonces la frecuencia no cambia cuando pasamos de un medio a otro. La frecuencia va a ser la misma en los dos medios. La velocidad sí cambia de la luz en cada medio, cada uno tiene su índice de refracción. Bueno, entonces sabemos que las velocidades de la onda, de la luz, están relacionadas de esta forma, ¿no? Esto siempre se va a seguir cumpliendo, longitud de onda por frecuencia. Entonces tenemos aquí la longitud de onda en el medio 1 por la frecuencia, nos da la velocidad en este medio, la longitud de onda del medio 2 por la misma frecuencia, pues ya quedamos que no cambia por conservación de la energía, nos da la velocidad 2, ¿ok? Si dividimos, si hacemos este cociente entre las longitudes de onda, o sea, simplemente despejen de acá cada una de estas. Longitud de onda va a ser igual a la velocidad en el medio 1 entre la frecuencia, y la 2 va a ser la velocidad en el medio 2 entre la misma frecuencia, ¿no? Y dividimos lambda 2 entre lambda 1, entonces nos va a quedar F, B2 entre F, no estoy dividiendo la cosa, lambda 1 entre lambda 2, o sea, esto entre esto, nos queda B1 entre F, entre B2 entre F, cancelamos las frecuencias, y nos queda nada más el cociente de las velocidades, ¿no? La velocidad del medio 1 entre la velocidad del medio 2, y luego utilizamos la definición que tenemos del índice de refracción, despejamos la velocidad, por ejemplo acá, la velocidad del medio 1, pues va a ser igual a C entre el índice de refracción del medio 1, ¿no? Y lo análogo para la 2. Esto lo sustituimos aquí, entonces aquí tenemos el cociente de B1 y B2. Nos va a quedar C entre N1, entre C entre N2. Aquí cancelamos la C. Nos va a quedar 1 entre N1, entre 1 entre N2. Entonces, a final de cuentas, aplicando ahí la regla de Service, nos va a quedar N2 entre N1. ¿Ok? Al revés del cociente, como tenemos aquí las longitudes de onda, ¿no?
Entonces, esta misma relación ya la final, esta con esta, la podemos escribir así. Este 1 lo pasamos multiplicando acá, y este lambda 2 lo pasamos multiplicando acá, y tenemos que lambda 1 es igual a n1, lambda 1 por n1 es igual a lambda 2 por n2. ¿Ok? Y si esto se lo aplicamos a lo que teníamos acá, en esto que habíamos determinado, que les decía que se determina experimentalmente, este cociente de velocidades, seno de teta 2 entre seno de teta 1, voy a escribir aquí. Tenemos así, ¿no? Lo podemos poner aquí también. Relacionarlo con esta misma. O sea, utilizar esta misma, esta relación que teníamos aquí. Lo cambiamos en términos de los senos y luego lo metemos acá. Simplemente lo simplificamos y nos va a quedar esto que le llamamos la ley de refracción de Snell, ¿no? Que fue quien la determinó experimentalmente. Esto se puede obtener de otra forma. Lo podemos deducir teóricamente, pero ahorita para que sea rápido, lo hacemos así. Nos queda esta relación muy sencilla entre el índice de refracción y el ángulo del rayo incidente, y acá es el índice de refracción del segundo medio, y el ángulo del rayo refractado, ¿ok? O sea, simplemente n1 por seno de teta 1 es igual a n2 por seno de teta 2. O lo que es lo mismo, el índice de refracción por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto lo retomamos con más calma en la siguiente clase. Ahorita nada más acuérdense de esto. Ya acá nada más pasen de aquí, vean cómo pueden pasar con esto a esto, ¿no? Ya es muy sencillo, pero lo retomamos la siguiente clase, ¿no? Entonces, como les decía, me tengo que ir a la junta esta del departamento, que ya va a ser la última ahorita en un buen tiempo. Continuamos con esto en la siguiente clase, ¿no? Después vemos otras aplicaciones de la reflexión y la refracción. ¿Sí? Sí, Doc, que no se le haga tarde. Muchas gracias. Ok. Oiga, Doc, ¿me Vale. puede dar 2 minutos nada más? Bonito Sí, día. claro. Uno. Sí, dime. Oiga, yo ahorita vivo en